Perfecto. ¿Se puede ver en modo presentación mi presentación, valga la redundancia? ¿Me confirman, por favor? Sí, doctor. Sí, excelente. Vamos. Listo. Muy bien, muy buenas tardes con todos. Yo soy el profesor Alex Tovar, soy endocrinólogo del Hospital Hipólito Unanue, así que el tema que me ha tocado compartir con ustedes el día de hoy es acerca de complicaciones tardías de la diabetes. Tengo entendido que ya los dos primeros días se han hablado del diagnóstico, del tratamiento de la diabetes, también ustedes han hablado acerca de las complicaciones agudas, así que el día de hoy nos vamos a concentrar en las complicaciones tardías. Y para este punto, primero vamos a dividir la presentación de la siguiente manera. Cuando hablamos de complicaciones tardías, vamos a tener dos grupos importantes. Una que son las complicaciones microangiopáticas, también conocidas como microvasculares, retinopatía, nefropatía y neuropatía diabética. Y tenemos las complicaciones macroangiopáticas o macrovasculares, que son el infarto de miocardio no fatal, el evento cerebrovascular conocido en inglés como stroke, la muerte cardiovascular y la insuficiencia arterial periférica. Las complicaciones microvasculares producen morbilidad en el paciente, producen minusvalía en el paciente con diabetes, mientras que las complicaciones macrovasculares son las que habitualmente suelen producir el fallecimiento del paciente. 8 de cada 10 diabéticos aproximadamente fallece por un evento cardiovascular. De ahí la importancia de identificar estas complicaciones para poder intervenir de manera temprana. Cuando ustedes observan en la columna de la derecha estas complicaciones macrovasculares, probablemente cada una de ellas ustedes ya las han desarrollado en las diferentes especialidades. El infarto en cardiología, el stroke en neurología, la muerte cardiovascular también en cardiología. Entonces no vamos a tocar hoy día esos puntos porque son capítulos aparte. Vamos a concentrarnos netamente en las complicaciones microangiopáticas, las microvasculares, que son las que, como les comentaba hace un momento, van a generar morbilidad en el paciente. Empezamos entonces con lo que es la enfermedad renal diabética. Ahora sí, listo. Entonces, cuando hablamos acerca de enfermedad renal diabética, vamos a iniciar un poco hablando acerca de en qué situación se encuentra la diabetes y sus complicaciones. Una de las principales cosas que nosotros evaluamos en el paciente diabético es su pronóstico de vida. Y lo que han demostrado los últimos estudios es que la expectativa de vida del paciente con diabetes se reduce a medida que éste tiene cada vez más complicaciones. El hecho solamente de ser diabético hace que el paciente reduzca su expectativa de vida en aproximadamente unos 6 años. Pero si vemos en los siguientes elementos, si el paciente tiene enfermedad cardiovascular, esta expectativa de vida se reduce al doble, incluso 12 años menos de vida. Y si el paciente desarrolla una enfermedad renal diabética temprana, esta expectativa de vida se va a reducir mucho más a menos 16 años. Entonces, estamos hablando de que el paciente diabético con enfermedad renal tiene una reducción de su expectativa de vida de aproximadamente 16 años. Estamos hablando de un elemento importante de expectativa de vida que viene a ser menoscabada justamente por esta complicación. Y cuando hablamos acerca de qué tanto grupo de pacientes pueden tener enfermedad renal diabética, vamos a ver estos estudios diferentes. El NHANES, que es un estudio clásico de los Estados Unidos en grandes poblaciones, el NEPHRON en Australia, el RIASE en Italia, y el más importante probablemente por la gran cantidad de población que tiene es el DEMAND. Este estudio de DEMAND es un estudio global, multirregional, que determinó lo siguiente, que aproximadamente la mitad de pacientes con diabetes tipo 2 ya tienen cierto grado de enfermedad renal diabética. Y este grado de enfermedad renal diabética es mucho mayor justamente cuando el componente es no solamente de compromiso de la filtración glomerular estimada, sino que también hay algún componente de albuminuria en el paciente. Y cuando hablamos de albuminuria, estamos hablando también de que la enfermedad renal diabética es un marcador de riesgo en el paciente con diabetes. Así no, aquí no sé qué pasó con mi. Entonces vemos aquí en el estudio que a medida que el paciente desarrolla albuminuria dentro del componente de enfermedad renal diabética y desarrolla albuminuria asociada justamente a una disminución de la filtración glomerular, hay un incremento
de la mortalidad en estos pacientes, ¿no? Eso que les estoy marcando ahí de color rojo. Diabético tipo 2 con albuminuria y con una tasa de filtración glomerular estimada de 60 menos, el exceso de mortalidad se ha calculado en el Heinz hasta en un 47%. Se muere casi la mitad de pacientes que tienen esta complicación. En comparación de un paciente con una enfermedad que no es diabetes o enfermedad renal. Entonces, fíjense ustedes en este punto qué tan importante es hacer un diagnóstico temprano en esta condición. Pero no solamente la disfunción renal va a afectar a los pacientes con diabetes tipo 2 en exceso de mortalidad, sino también se ha visto un incremento de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca a medida que la tasa de filtración glomerular va empeorando. Menos de 30, ya estamos hablando de un exceso de eventos por 100.000 habitantes de aproximadamente casi el 35 a 40%. Y además también está directamente asociado con la albuminuria. Si el paciente además tiene albuminuria, su tasa de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca también se incrementan mientras más albuminuria tenga este paciente. Entonces, teniendo en cuenta estos datos epidemiológicos, vamos a hablar netamente del diagnóstico de la enfermedad renal crónica en diabetes. Y para eso tenemos que conocer dos componentes, la albuminuria persistente y la tasa de filtración glomerular estimada, que no es lo mismo que la depuración de creatinina medida que solemos hacer a veces en los hospitales, donde el paciente recolecta su orina en 24 horas. Una cosa, digamos, es la depuración de creatinina medida, otra cosa es la tasa de filtración glomerular estimada. Desde el punto netamente de la enfermedad renal diabética, puede ocurrir, como ustedes han visto en los estudios, hasta en un 40 a 50% de pacientes con diabetes. Clásicamente en el diabético tipo 1 suele desarrollarse después de los 10 años del diagnóstico de la enfermedad, pero en diabéticos tipo 2 ya puede estar presente al momento del diagnóstico. ¿Por qué se presenta eso? Netamente, como ustedes ya recuerdan y han revisado en las teorías anteriores, es por la fisiopatología de la diabetes tipo 1 versus lo que ocurre en la diabetes tipo 2. Recuerden ustedes que en diabetes tipo 2 los cambios fisiopatológicos se dan por lo menos 10 años antes del diagnóstico per se. Entonces es esperable de que ya podría presentar una complicación microvascular el paciente al momento del diagnóstico, porque lamentablemente seguimos llegando tarde a ese diagnóstico. Esta enfermedad renal diabética puede progresar a enfermedad renal en etapa final e incrementa el riesgo cardiovascular, como ya lo hemos visto, y de manera secundaria los costos en salud. Tener un paciente diabético que además tiene enfermedad renal incrementa los costos en salud, no solamente por los fármacos que hay que utilizar, sino por las complicaciones que esto va a conllevar en el paciente. La hospitalización en el mejor de los casos y en el peor de los casos la diálisis. El concepto que tenemos que aprender el día de hoy, que tenemos que salir entendiendo correctamente, es el concepto de cómo evaluar la albuminuria en el paciente con enfermedad renal. Y para eso vamos a utilizar este concepto de aquí, que es la tasa albúmina creatinina urinaria, conocido también como índice albúmina creatinina urinaria, por sus siglas en inglés UACR, o conocido también como albuminuria corregida con creatina. Lo normal es que esta UACR esté por debajo de 30 miligramos por gramo de creatinina y a partir de 30 en adelante ya estamos hablando de una UACR elevada. Esto es importante, ¿por qué? Porque este es el marcador más fidedigno para hacer el diagnóstico de albuminuria persistente. La pregunta que me suelen hacer aquí habitualmente, me voy a adelantar, es, doctor, nosotros en nuestros establecimientos de salud, en nuestro lugar de prácticas, solemos tener un resultado de microalbuminuria que está expresado en miligramos por decilitro, que clásicamente se conoce como la microalbuminuria simple. Sin embargo, esa microalbuminuria simple no es confiable para calcular correctamente el grado de albuminuria debido a que varía de acuerdo al estatus de hidratación del paciente. Es por eso que el parámetro más fidedigno que las guías actuales, CADIGO, ADA, la guía de la ESD, determinan que es mucho mejor utilizar la UACR, o sea, la tasa albúmina creatinina urinaria, para calcular correctamente la pérdida de albúmina en orina. Una cosa es la proteinuria, que se utiliza en nefrología, por ejemplo, para hacer la disquisición del síndrome nefrótico, síndrome nefrítico, y una cosa muy distinta es solamente medir albuminuria. ¿Ah? Es un parámetro de evaluación muchísimo más fino.
Entonces, ¿yo cómo me doy cuenta si mi laboratorio me está expresando correctamente lo que yo necesito? Es que la albuminuria tiene que salir expresada en miligramos por gramo. Si está saliendo expresada en miligramos por decilitro, no es la albuminuria corregida con creatinina y yo debería utilizar ese resultado para combinarlo con la creatinina en orina y poder calcular de esa manera la tasa albúmina-creatinina urinaria. Es importante además hacer al menos 2 o 3 controles de esta albuminuria en un periodo de 3 a 6 meses para establecer el diagnóstico. ¿Y esto debido a qué? Al punto de aquí que les estoy marcando, que es la alta variabilidad biológica entre muestras. Puede ser que en una primera vez el resultado de UACR sale por encima de 30 y en el segundo control sale normal. Por eso es que con un solo control no se puede hacer diagnóstico de albuminuria persistente. Es importante tener al menos 2 o 3 controles en este periodo de tiempo para poder hacer un diagnóstico correcto. ¿Qué otras consideraciones yo tengo que tener al momento de indicarle al paciente esta UACR? Es que existen situaciones que van a afectar el resultado de la albuminuria corregida con creatinina, que es justamente la actividad física dentro de las 24 horas previas a la prueba, infecciones, la fiebre, la insuficiencia cardíaca congestiva descompensada, la hiperglucemia marcada, la menstruación y una hipertensión arterial marcada no controlada. De todos estos elementos que pueden afectar la confiabilidad de la UACR, hay que concentrarse específicamente en la hiperglucemia marcada. Pasa muchas veces que el médico, habitualmente no endocrinólogo, por ganar tiempo, le pide dentro de los exámenes al paciente también la UACR, la albuminuria para evaluación. Y recuerden ustedes que este resultado va a salir alterado en un estatus de hiperglucemia, porque la hiperglucemia afecta la tasa de filtración glomerular y va a hacer que se pierda más albuminuria. Entonces, el resultado no va a ser real. Cuando yo voy a solicitar albuminuria, tengo que asegurarme de que mi paciente con diabetes esté bien controlado. El otro concepto que tenemos que manejar es el concepto de la tasa de filtración glomerular estimada, pero aquí les estoy trayendo en esta diapositiva, digamos, de dónde sale la UACR. Es una diferencia entre la albúmina urinaria y la creatinina urinaria expresada en estas unidades, lo que me va a dar la excreción de albúmina en miligramos durante el día. Nuevamente recordarles, una albuminuria normal, menos de 30 miligramos por gramo. Albuminuria moderadamente elevada va de 30 a 299, lo que antiguamente se llamaba microalbuminuria. Y la albuminuria severamente elevada, lo que está de 300 miligramos por gramo en adelante, lo que antiguamente llamábamos como macroalbuminuria. ¿Por qué motivo ya no decimos micro y macroalbuminuria? Digamos, ¿por qué las guías no lo establecen como tal? Digamos que el sustento para ellos es de que desde que el paciente tiene albuminuria, no importa el grado, ya estamos en un continuum de riesgo cardiovascular. Y por eso es que ya ellos no sienten correcto decir microalbuminuria y macroalbuminuria. A mí puntualmente me parece una tontería, porque yo creo que es mucho más sencillo para los médicos no endocrinólogos, los propios especialistas en diabetes, internistas, médicos de familia, etcétera, manejar parámetros y puntos de corte. De esa manera yo sé quién está en riesgo mediano y quién está en alto riesgo de progresión de enfermedad renal. Entonces, esto sí me parece una guachafada de la semántica, pero en todo caso ustedes lo van a encontrar de esa manera. Para fines prácticos, para fines, digamos, de ustedes académico, no está mal y podemos seguir utilizando los términos clásicos, microalbuminuria y macroalbuminuria. Pero tenemos que tener en cuenta que en las guías internacionales vamos a encontrar de esta forma escrito. Ya no vamos a encontrar como micro y macroalbuminuria como tal. Nuevamente les reitero, 2 a 3 muestras en un periodo de hasta 6 meses antes de considerar una albuminuria persistente establecida. Hasta este punto, les voy a mostrar acá, por ejemplo, la diferencia. En diferentes laboratorios de nuestro país, todavía tenemos un poco de dificultades sobre tener el resultado de UACR. O sea, nosotros en muchos laboratorios, cuando uno manda ese examen, el laboratorista no sabe de qué estamos hablando y muchas veces no sabe que está reportando el resultado. Este simplemente es un examen de laboratorio. No encontré uno con mayor diferenciación,
Pero lo que ustedes pueden observar acá, por ejemplo, es el primer examen, que es el de microalbuminuria, que es la de orina simple, que sale en 0,4 miligramos por decilitro. Este es el que clásicamente encontramos en la mayoría de laboratorios y que la mayoría de laboratorios, sean nacionales o particulares, nos reportan. Hay algunos laboratorios como ROE, también lo hace Suiza Lab, también lo hace Multilab, si no mal recuerdo, que reportan además la albuminuria corregida con creatinina. ROE lo tiene en este término, me parece que Suiza Lab lo tiene en otro término, que como tasa albumina creatinina urinaria, pero ¿cómo me voy a dar cuenta? Como les decía inicialmente, es en las unidades, miligramos por gramo. Esta es la UACR. Y si ustedes se dan cuenta, no es lo mismo que la albuminuria simple. Puede haber variación. Aquí en realidad no llama mucho la atención porque finalmente está por debajo de 30. El problema sucede cuando yo tengo un paciente con albuminuria corregida que está en 35, está en 40 y la simple me sale en 10 o en 12. Entonces se me puede estar escapando el tamizaje correcto de un paciente con enfermedad renal diabética. ¿Sí? Perfecto. Hasta aquí, antes de pasar a este segundo concepto, ¿alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda? Doctor, disculpe una consulta. Sí, ¿Podría avanzar a la siguiente diapositiva, por favor? ya avancé, estoy en tasa de filtración glomerular estimada. Ah, retroceder entonces en el examen que había colocado. A ver, permíteme un segundo, vamos a retroceder. Ya, Justamente en esa parte, doctor. sí, dime. Porque, ajá, claro que son diferentes, ¿no? Pero uno está dividido entre creatinina también, la microalbuminuria. No, aquí es un tema del texto, no se preocupen. Digamos, esto de aquí no lo considera, así sale la impresión en la hoja de reporte. Pero tú te das cuenta, como te digo, acá es microalbuminuria, orina simple, y digamos que esto de aquí como que se repite aquí abajo, pero es por la posición es el formato que tiene ROE en su reporte de laboratorio. O sea, el resultado es este de aquí y este de aquí, y te das cuenta aquí en la diferencia. Ya, doctor, gracias. ¿Sí? Sí, no, no te vayas a confundir. O sea, sí los reportan por separado. Simplemente que esto sí entiendo que podría llevar a confusión. Muy bien, entonces vamos avanzando. El otro concepto que les comentaba es de la tasa de filtración glomerular estimada. Cuando yo era estudiante de medicina, nos enseñaban una fórmula que de repente a ustedes también se las han mencionado, que es la fórmula de Cockcroft-Gault para establecer la tasa de filtración glomerular. Es 140 menos la edad por el peso sobre la creatinina y si era mujer se multiplicaba por 0,85. Entonces yo tenía la creatinina, la edad del paciente y con eso hacía mi cálculo matemático con la calculadora para sacar la depuración de creatinina o la filtración glomerular. ¿Cuál era el problema de esa fórmula? Que si bien es cierto yo me la podía aprender, la tenía en mente y la podía reproducir. Era que si el paciente tenía más peso, la filtración glomerular salía mucho más alta. Entonces sobreestimaba la función renal. Y por eso es que desde hace varios años ya no se utiliza la fórmula de Cockcroft-Gault para establecer la filtración glomerular. Luego, las guías internacionales recomendaban la ecuación de la MDRD, por sus siglas en inglés, dieta modificada en enfermedad renal, que utilizaba una fórmula logarítmica para establecer justamente el resultado de filtración glomerular. Estuvo un tiempo en boga, pero desde hace unos, yo diría, 3 o 4 años aproximadamente, ya todas las sociedades científicas se han puesto de acuerdo en que la ecuación más apropiada es la CKD-EPI, ¿no? Es Epidemiology en Chronic Kidney Disease, ¿no? Es una colaboración epidemiológica en enfermedad renal crónica, que es la que hoy en día utilizamos para hacer el cálculo de la tasa de filtración glomerular. Ustedes lo pueden encontrar en sus calculadoras del UpToDate, del Medscape, del MDConc, del MDCalc. Hay diferentes calculadores donde van a encontrar la CKD-EPI para poder hacer este cálculo, porque es una fórmula un poquito fea. Ya no la podemos aprender como era justamente la de Cockcroft-Gault, pero esta es la más exacta para establecer la tasa de filtración glomerular estimada. Ojo, a veces los colegas de interna se pueden confundir un poco con este punto. Ya no pedimos depuración de creatinina, orina de 24 horas y que le midan ahí cuántos mililitros por minuto por metro cuadrado de superficie corporal multiplicado por 1,73 metros al cuadrado necesita el paciente. Ya no.
Entonces, ahora solamente pedimos albuminuria en una muestra de orina simple y en esa misma muestra con el nivel de creatinina, dicho sea de paso, sérico, y la edad del paciente y el sexo es suficiente para hacer este cálculo. Una tasa de filtración glomerular estimada por debajo de 60 se considera normal. Estamos hablando de una enfermedad renal crónica en estadio 3, menos de 60. Esta es la fórmula. Como se dan cuenta, es una fórmula súper complicada. No es menester que se lo aprendan. Eso es con fines netamente informativos, porque eso la calculadora médica lo va a hacer. Pero ustedes tienen que tener en cuenta que hay que saber la edad del paciente, la creatinina y el sexo masculino o femenino. Entonces, en función ya de estos elementos, ¿cómo hago el diagnóstico de enfermedad renal diabética? Tengo que tener lo siguiente: presencia de albuminuria, o sea, una UACR alterada, y o una tasa de filtración glomerular estimada reducida, en ausencia de signos o síntomas de otras causas primarias de enfermedad renal. ¿Qué cosa significa esto? Que yo de repente puedo tener un filtrado glomerular por encima de 90, entre comillas, considerado normal, pero el hecho solamente de que tenga albuminuria de diferente grado es suficiente para establecer el diagnóstico de enfermedad renal diabética. Puede suceder lo contrario. Puedo tener una albuminuria normal y una filtración glomerular por debajo de 60 de manera persistente. También estoy frente a una enfermedad renal diabética, aunque eso es un poco menos probable. Entonces, lo que quiero decirles con esto es que no debemos esperar a que la creatinina esté en 2 o en 3 para establecer el diagnóstico. El diagnóstico se puede hacer de manera temprana teniendo en consideración estos dos parámetros: la UACR para albuminuria y la tasa de filtración glomerular estimada con la fórmula CKD. Tal es así que Cadigo y ADA nos hablan de un cuadro de doble entrada para establecer correctamente la clasificación de la enfermedad renal diabética. Y aquí lo que vamos a tener al lado izquierdo es la filtración glomerular desde el estadio 1 hasta el estadio 5. Recuerden que los estadios más importantes empiezan a partir de enfermedad renal crónica en estadio 3, cuando el filtrado está por debajo de 60. Y el otro elemento es la albuminuria en diferentes categorías: UACR moderadamente incrementada o severamente incrementada, ¿no? La microalbuminuria y la macroalbuminuria, A2 y A3 considerado tal cual. Y este cuadro a mí de doble entrada me permite hacer lo siguiente. En primer lugar, evaluar riesgo de progresión de enfermedad renal. Mientras más oscuro sea el patrón, mucho más alto es el riesgo de progresión de enfermedad renal y muerte asociada a enfermedad renal. Mientras más claro sea, hay menos riesgo en ese sentido. ¿Qué otra cosa vamos a tener? Cada cuánto tiempo vamos a hacer o el tamizaje o dar tratamiento y referir. Si mi paciente está por encima de 60 de filtración glomerular, tamizaje una vez al año, un solo control, screen, tamizaje una vez al año. Si mi paciente tiene igual por encima de 90, tamizaje una vez al año. Pero si mi paciente está por debajo de 60, ahí ya empieza la intervención. Tratar, control anual, tratar, control bianual 2 veces al año. Y si la depuración está por debajo de 30, tratamiento y referir a nefrología. Y control trimestral, ¿no? Entonces, esto nos va ayudando a nosotros a saber más o menos cada cuánto tiempo vamos a hacer el seguimiento de nuestro paciente. Igual sucede con la albuminuria, ¿no? Si es una albuminuria normal, no le voy a dar tratamiento. Si está moderadamente incrementada desde microalbuminuria, debo dar tratamiento y hacer el control anual. Y así sucesivamente esto va a progresar. ¿Qué pacientes van a tener riesgo de desarrollar nefropatía? Va a depender obviamente de la duración de la diabetes. Recuerden que mientras más años el paciente tenga la enfermedad, hay más riesgo de progresión de la nefropatía. Un pésimo control de la diabetes también hace de que la nefropatía diabética aparezca más pronto. Y aquí estamos hablando, por ejemplo, de ese paciente que de repente tiene 7, 8 años con la diabetes, pero ha estado todo el tiempo mal controlada, pues ese paciente tiene más riesgo de desarrollar la enfermedad renal. Aquellos pacientes que tienen familiares, sobre todo en línea directa, que también han tenido nefropatía, que han terminado en diálisis, son pacientes con diabetes muy especiales, porque tienen un componente genético de enfermedad renal diabética agresivo,
que los lleva rápidamente a diálisis. Entonces, si tengo un paciente cuyo papá está en apoyo dialítico y que también es diabético, es posible que mi paciente en estos momentos sea un paciente de alto riesgo de progresión de enfermedad renal diabética. Y también la hipertensión arterial, sobre todo si esta está mal controlada, si es esencial, o sea, es diagnosticada de manera temprana, y el cigarro, el tabaquismo. Entonces, ya sé los conceptos que tengo que manejar, ya sé cómo hago el diagnóstico de enfermedad renal diabética. Vamos a evaluar qué cosa nos dice ADA 2025 en relación al tamizaje. ADA, por si acaso, es la Asociación Americana de Diabetes, que todos los años, entre diciembre y enero, libera unas guías de práctica clínica para diagnóstico y tratamiento del paciente con diabetes. Es de libre acceso, colocan en Google Diabetes Care, ingresan a los estándares de cuidado en diabetes y ahí van a tener libre toda la información que necesitan, sobre todo basada en evidencia y actualizada. Hablo 2025, no el año pasado, no hace 10 años, no, de este año. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo hacemos tamizaje de enfermedad renal diabética? Vamos a evaluar la función renal, que significa medir UACR y medir tasa de filtración glomerular, en diabéticos tipo 1, 5 años después del diagnóstico, y en diabéticos tipo 2 al momento del diagnóstico, independiente del tratamiento. ¿Y por qué esa diferencia, doctor? Volvemos nuevamente a la fisiopatología de la diabetes. Recuerden ustedes que en el diabético tipo 1, al momento que debuta con la enfermedad, recién ha habido por lo menos una destrucción del 50% de islotes de Langerhans. Entonces, al momento que debuta, se presenta el cuadro clínico. En el diabético tipo 1, tipo 2 no sucede eso, las complicaciones son más progresivas, la fisiopatología puede haberse presentado desde hace 10 años y por eso el paciente ya podría presentar cierto grado de enfermedad renal diabética. Y además, en personas con la enfermedad renal crónica establecida en diabetes, hay que controlar estos dos parámetros 1 a 4 veces al año, dependiendo de la etapa de la enfermedad renal. Y eso es lo que les comentaba en el cuadro de doble entrada, marcado con los colores, ¿no? Mientras más rojo está, tengo que hacer un control mucho más frecuente y además tengo que hacer la referencia de ser necesario. ¿Cómo tratamos la enfermedad renal diabética? ¿Qué nos dice la evidencia? La optimización del control de glucosa para reducir el riesgo o enlentecer la progresión de la enfermedad renal diabética. Está totalmente demostrado que el buen control de la glucemia retarda la aparición o la progresión de la enfermedad renal diabética. Entonces, es necesario tener un buen control de la glucosa. No me sirve de nada estar dándole medicamentos, entre comillas, nefroprotectores al paciente cuando la glicosilada está por encima de 7. Hay que concentrarse en un buen control metabólico. Además de eso, es mandatorio el control de la presión arterial. De acuerdo a las últimas guías de cardiología, se recomienda otra vez llevar al paciente sin riesgo de hipotensión a menos de 130/80. En realidad esto va cambiando conforme la evolución va cambiando. Cuando yo era residente, nos decían 130/80. Años después, nos dijeron 130/90. Luego 140/90 y otra vez han vuelto a menos de 130/80. Entonces, el mensaje es de que la información es dinámica, esto puede ir variando en función a la nueva información que sale en el tiempo. Y obviamente también utilizar antihipertensivos que tengan poca variabilidad en el control de la presión arterial, porque esto disminuye el riesgo de enfermedad cardiovascular, además de la propia progresión de la enfermedad renal. Ojo, esto es grado de recomendación A, es altamente recomendado. ¿Qué hacemos desde el punto de vista nutricional? Restricción proteica. A los nefrólogos les encantaba la restricción proteica, sobre todo en síndrome nefrótico y en nefritis. ¿Cuál es el problema y qué es lo que ha demostrado la evidencia? Que si yo tengo un paciente con enfermedad renal diabética que tiene albuminuria, sí voy a hacer restricción proteica, pero máximo 0,8 gramos kilo día. Menos de eso no es conveniente porque no ha demostrado mejoría en el pronóstico de la enfermedad renal crónica en diabetes. Antiguamente se restringían mucho las proteínas y el paciente se desnutría. Entonces es importante, como les comento, sí hay que hacer una restricción de proteínas en el paciente con enfermedad renal, pero el punto máximo es 0,8. Menos de eso no hay beneficio en enfermedad renal diabética. Otra cosa es el síndrome nefrótico, otra cosa son las glomerulonefritis, eso le preguntan al nefrólogo. La parte que a mí me compete es el tema
de la restricción proteica en el paciente con enfermedad renal en diabetes. Y lo contrario, si ya mi paciente está en terapia de reemplazo renal, ya está usando apoyo dialítico, sea albuminuria, perdón, diálisis peritoneal o sea de hemodiálisis, lo que yo voy a hacer justamente es eh, más bien darle un incremento del aporte proteico hasta 1.2 gramos kilo día. La pregunta se cae de madura. ¿Por qué? ¿Por qué a un paciente que ya está en apoyo dialítico le aumento el aporte proteico? La respuesta está en el propio enunciado y es porque en realidad en el paciente que ya está en apoyo dialítico ya no tengo riñón que proteger. O sea, me tiene sin cuidado si el paciente pierde o no proteínas por orina, probablemente ya no pierda mucho, pero ya no tiene razón de ser la restricción proteica y muy por el contrario, la diálisis es un componente que quema muchas calorías, se requiere de un mayor aporte energético, pero de proteínas de alto valor biológico. Entonces, más bien hay que incrementar el aporte de proteínas en el paciente con enfermedad renal crónica diabética que ya está en diálisis. Muy bien, ¿qué pasa con los IECA y ARA2? Entonces, la primera cosa es, si mi paciente con diabetes no tiene hipertensión arterial, no voy a usar un IECA o un ARA2. Antiguamente se utilizaban los IECA y los ARA2 justamente como nefroprotectores, como prevención primaria de enfermedad renal. Eso no tiene ningún sustento. Ni ECAs ni ARA2. Los IECAs, recuerden, enalapril, captopril, lisinopril, ramipril. Y los ARA2 tienen todos los sartanes. Losartán, valsartán, telmisartán, irbesartán, olmesartán. Ni los IECA ni los ARA2 son recomendados para prevención primaria, ojo, de enfermedad renal crónica en el paciente con diabetes que no es hipertenso y que no tiene albuminuria. No tiene sentido usar ese tipo de medicamentos en estos pacientes. Pero si mi paciente con diabetes ya es hipertenso y tiene microalbuminuria, o sea, de 30 a 299 en la UACR, sí se sugiere utilizar uno de estos fármacos. Y si además mi paciente tiene macroalbuminuria de 300 a más de miligramos por gramo de creatinina y o un filtrado glomerular por debajo de 60, hay una mayor recomendación, una mayor fuerza de recomendación del uso de estos medicamentos como antihipertensivos. En resumen, tratamiento de primera elección de uso de antihipertensivos en el paciente con diabetes, IECAS o ARA2, por encima de calcio antagonistas, por encima de diuréticos, por encima de beta bloqueadores. ¿Y qué voy a hacer cuando estoy tratando a estos pacientes con estos medicamentos? Hay que monitorizar el aumento de creatinina que a veces se da en los primeros meses del tratamiento y observar cómo va el potasio. Si utilizo diuréticos en mi tratamiento, voy a vigilar a ver los niveles de electrolitos, la hipocalemia, sobre todo cuando cambios en la dosis. Viene lo siguiente, el uso de los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2. En estos pacientes, la recomendación es utilizarlo en todo paciente que tenga enfermedad renal diabética con una tasa de filtración glomerular de 20 en adelante. O sea, ya puedo utilizarlo para enfermedad renal diabética crónica en estadio 4 a menos, o sin ningún problema, mientras que el filtrado esté por encima de 20, hasta que el paciente llegue a apoyo dialítico. Una vez que llega a diálisis, en realidad no hay sustento médico al momento de continuar el tratamiento con un ISGLT2 en apoyo dialítico. Entonces, todo paciente que tiene estos dos componentes, voy a sugerirle el uso de un ISGLT2. ¿Y qué sucede con los agonistas de receptores de GLP-1? Hasta el momento no hay estudios para puntos finales renales, solamente hay estudios de riesgo cardiovascular, donde se ha visto también como se dice, de taquito el riñón. Y se ve que sobre todo en pacientes que tienen macroalbuminuria, el uso de los agonistas de receptores de GLP-1 puede reducir la progresión de enfermedad renal. De hecho, en el estudio líder con liraglutida en el 2015-16, demostró un 22% menos de progresión de enfermedad renal crónica, muerte por causa renal y duplicación de los niveles de creatinina, además de evitar la progresión de micro a macroalbuminuria. Entonces, este año probablemente salgan los estudios con agonistas receptores de GLP-1, con semaglutida sobre todo, y ahí veremos ya el estudio como objetivo primario, ver si efectivamente son positivos y tienen un factor de protección en enfermedad renal en el diabético también.
¿Qué pasa con este otro grupo de medicamentos? Aquí tenemos algo que de repente es un poquito nuevo para ustedes, que es el uso de los antagonistas de receptores de mineralocorticoide no esteroideos. Ustedes conocen los esteroideos, a la cabeza espironolactona, por ahí la eplerenona, si tienen un poquito más de conocimiento al respecto. Pero este medicamento de aquí, cuyo representante principal es la finerenona, este es un antagonista receptor de mineralocorticoide no esteroideo, que en sus estudios Fígaro y Fidelio han demostrado reducción de eventos cardiovasculares mayores hasta en un 14% y reducción de enfermedad renal crónica en el paciente que tiene esta enfermedad asociada a albuminuria. Lo puedo emplear mientras que la tasa de filtración glomerular esté de 25 en adelante. ¿Qué cuidado debo tener con finerenona? Vigilar los niveles de potasio porque los antagonistas de receptores de mineralocorticoide pueden elevar el potasio, pueden producir hipercalemia. ¿Cuándo voy a enviar a mis amigos de nefrología? En dos situaciones. Cuando mi paciente tiene la tasa de filtración glomerular estimada por debajo de 30, o sea, un NRC en estadio 4, tengo que mandarlo al nefrólogo de todas maneras, ese es protocolo. O en su defecto, si de repente tengo una tasa mayor, pero que cada vez que le hago el control está bajando progresivamente. La vi en 2 meses, más bajo. La vi en 4 meses, más bajo, más bajo. O sea, cuando es continuamente disminuyendo, tengo que justamente enviar igual a nefrología. O si mi albúmina urinaria, mi UACR, está aumentando cada vez más a pesar de la intervención que yo estoy haciendo. También voy a enviar a nefrología cuando no tengo clara la causa de la enfermedad renal. ¿Qué significa eso? No es que todo paciente que tiene aumento de los niveles de creatinina sí o sí es enfermedad renal diabética. Cuando la enfermedad es rápidamente progresiva, tengo que buscar otras causas. Podríamos estar frente a una glomerulonefritis, frente a una enfermedad intersticial, frente a una glomerulopatía EAD. Entonces, eso ya lo tiene que estudiar nefrología. Finalmente, este es el enfoque holístico para mejorar resultados en personas con diabetes y enfermedad renal. Hoy en día hablamos netamente de control de los factores de riesgo, muerte cardiovascular, enfermedad renal, insuficiencia cardíaca, porque justamente esas son las causas de muerte del paciente con diabetes. Entonces, a la cabeza, estilo de vida, alimentación saludable, actividad física, tabaco para nada. Esto incluye también el vapeo, así que dejen de vapear, manejo del peso, y a continuación vienen los fármacos de primera línea. ISGLT2 a la cabeza, recuerden que los puedo arrancar cuando el filtrado glomerular está de 20 en adelante. Puedo seguir utilizando metformina para control metabólico, sí, mientras el filtrado esté por encima de 30. Voy a utilizar inhibidores del sistema renina-angiotensina, o sea, IE-casara-2 a la dosis máxima tolerada si mi paciente tiene albuminuria con hipertensión arterial. Y además voy a utilizar, en el caso sea necesario, estatinas de alta o moderada intensidad. Desde el punto de vista de los riesgos, voy a utilizar un agonista de receptores de GLP-1 si no alcanzo la meta de control de glucosa, la finerenona cuando hay microalbuminuria, impotasio normal, puedo arrancar a que finerenona, está indicado. Voy a utilizar también calcio antagonista si no mejora mi presión arterial. Y aquí ya vienen otros medicamentos ya de segunda línea. Cuando reduzco complicaciones en la diabetes tipo 2, tengo que tener en cuenta todos estos componentes. El manejo de la glucosa y el manejo de la presión arterial, por ejemplo, para reducir enfermedad renal diabética, manejo de los lípidos y ofrecer o utilizar pacientes que hayan demostrado beneficio cardiovascular y cardiorrenal, siempre teniendo como base la modificación del estilo de vida y la educación en diabetes. Hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta sobre enfermedad renal? Inquietudes, dudas, algo que no haya quedado claro. Doctor, una consulta. Sí, te escucho, dime. Disculpe, si un paciente con diabetes de tipo 1 mencionó que podíamos tamizar, con tamizar se refiere a revisarlo anualmente, ¿verdad? Hablas de un paciente con diabetes tipo 1. Ajá, con más de En el 5 años de paciente con, duración. claro, pero en el paciente con diabetes tipo 1 recuerda que el primer tamizaje de enfermedad renal lo vas a hacer 5 años después del diagnóstico. O sea, no inmediatamente por el tema de la fisiopatología. O sea, antes de ese tiempo es poco probable que encuentres algún componente de albuminuria o reducción de filtrado glomerular porque es muy poco el tiempo. Por eso se recomienda 5 años después
del diagnóstico y a partir de ese punto lo vas a hacer una vez al año si es que no encuentras albuminuria. Está bien, ¿Alguna doctor, otra pregunta? gracias. Sí, ¿alguna otra pregunta? Nada más. Muy bien. Vamos entonces a pasar al siguiente punto, que es la retinopatía diabética. Al igual que en el caso anterior, la retinopatía diabética es una complicación altamente específica en pacientes con diabetes tipo 1 o 2, que tiene una prevalencia relacionada efectivamente, como en el caso anterior, con la duración y en el control de la diabetes. Mientras más años tengo de enfermedad, mayor riesgo de hacer retinopatía tengo. Mientras peor controlada esté mi enfermedad, mayor riesgo de retinopatía tengo. La causa más frecuente de ceguera en países en desarrollados entre los 20 y 74 años de edad, población más o menos económicamente activa, y además recordar que en la enfermedad renal, en la enfermedad, perdón, ocular diabética, no solamente se compromete la retina. El paciente con diabetes tiene mayor riesgo de desarrollar glaucoma, tiene mayor riesgo de desarrollar cataratas y otros trastornos del ojo. Entonces, cuando nosotros hacemos la evaluación o solicitamos evaluación por oftalmología para esto, no solo es el fondo de ojo, sino es la evaluación también de estos otros elementos. Nos ha pasado en consulta de endocrino que nos llegan, por ejemplo, pacientes con catarata metabólica. Tienen 45 años y ya están con catarata. Y eso es justamente porque su condición de fondo, la diabetes, incrementa su riesgo de desarrollo de catarata o pacificación del cristalino a edades mucho más tempranas. ¿Cómo clasificamos la retinopatía diabética? Esto es una, digamos, una clasificación que se ha mantenido en el tiempo, es bastante antigua, pero sigue estando vigente, que se caracteriza por ser bimodal. Hay una retinopatía no proliferativa en sus tres estadios, leve, moderada, severa, y una retinopatía proliferativa. Esos son los dos componentes. Va a depender el nivel de severidad de la cantidad de lesiones que se encuentren en el fondo de ojo a la oftalmoscopía indirecta. Y tenemos el otro elemento de evaluar en la retina, que es la presencia o la ausencia del edema macular diabético. Estas dos condiciones son las que se evalúan en un fondo de ojo en la evaluación justamente que se hace al paciente con diabetes. ¿Cómo se ve, digamos, una retinopatía o cuál es la perspectiva en un paciente? El problema principal es que se compromete la visión central y por eso es importante hacer un diagnóstico temprano para una intervención apropiada. El diagnóstico de retinopatía diabética lo hacemos con el fondo de ojo. En el fondo de ojo vamos a ver diferentes características. Acá tenemos la papila óptica, tenemos las venas que son más gruesas, las arterias que son más delgadas y algunas lesiones de diferente índole que podemos observar aquí. Este fondo de ojo se hace con una dilatación previa de la pupila para poder evaluar no solamente la retina central, sino también la retina periférica. Esto habitualmente lo suele hacer el médico oftalmólogo, de preferencia un retinólogo que tenga experiencia viendo ojos de diabéticos. Entonces aquí tenemos más o menos esas son las características de un fondo de ojo. Esto que ustedes ven por acá, de color blanco, medio algodonoso, son huellas de láser. O sea, este es un ojo con retinopatía diabética, pero que ya ha tenido tratamiento de fotocoagulación con láser, que vamos a ver un poquito más adelante. Diferentes tipos de lesiones. ¿Qué tipo de lesiones vamos a ver en un paciente con retinopatía diabética? Vamos a ver microaneurismas. Si ustedes observan acá, de manera muy pequeñita, hay unos puntitos rojos que estoy marcándoles con el cursor. Esos son microaneurismas. Vamos a encontrar también exudados blandos, que son estos algodonosos de acá. Esto no es huella de láser, son exudados blandos. Vamos a encontrar exudados duros, que parecen como pedazos de mantequilla refringente que se encuentran por acá. Sangrado, sangrado, sangrado retiniano, preretiniano en diferentes zonas de la retina, pero también vamos a encontrar que en estadios tempranos o cuando el ojo no está muy bien entrenado o cuando tengo dudas al respecto, el paciente no tiene una buena dilatación, diferentes situaciones, podemos utilizar esta prueba que es la angiografía con fluoresceína, que me va a permitir a ver sobre todo lesiones tempranas, microaneurismas, que son estos de acá, y los pequeños puntos microhemorrágicos.
Entonces, ya sabiendo cómo voy a hacer, digamos, el diagnóstico, qué cosa voy a buscar, qué cosa me recomienda ADA para yo intervenir en mi paciente con retinopatía diabética. Y ahí tenemos algunos aspectos. Control de la glucosa, control de la presión y control de los lípidos. Estos tres elementos van a retardar el riesgo de aparición o en su defecto retardar la progresión de la retinopatía diabética. Recapitulando un poco lo anterior, en enfermedad renal diabética, en nefropatía, el fundamental era el control de la glucosa y de la presión. En retinopatía es fundamental el control de la glucosa, de la presión y de los lípidos. Son tres componentes los que tenemos que controlar. ¿Qué otra cosa tenemos como recomendación? El examen ocular completo, o sea, que les decía, presión ocular, evaluación de la córnea, riesgo de glaucoma, riesgo de catarata, y la dilatación y el fondo de ojo se debe hacer en diabéticos tipo 1 luego de 5 años del diagnóstico y en diabéticos tipo 2 al momento del diagnóstico. Y aquí quiero, digamos, ser enfático, sobre todo en el diabético tipo 2, porque ¿qué cosa es lo que sucede? Nuevamente pasa lo mismo. Muchas veces se emociona y mandan de frente al paciente a oftalmología para que le hagan el fondo de ojo y el paciente está con la glucosa en 300. O sea, con una diabetes descompensada, el fondo de ojo no es confiable. ¿Y no es confiable por qué? Porque los medios transparentes del ojo que se encuentran en la cámara anterior del ojo, en la zona del cristalino, el propio humor vítreo, la gelatina del humor vítreo, van a estar con una alta carga osmolar, van a estar con la glucosa alta. Así como la glucosa está alta en sangre, también está alta en el resto de fluidos del cuerpo. Y eso opacifica el medio transparente y no le permite evaluar correctamente al oftalmólogo el fondo de ojo y se le pueden escapar lesiones. Por eso no es conveniente enviar al paciente a fondo de ojo cuando la diabetes está mal controlada. Lo ideal es que el paciente vaya con glicosilada en menos de 7. Ahí por lo menos garantizamos que los medios transparentes del ojo sean lo suficientemente transparentes, valga la redundancia, para que el oftalmólogo haga una buena evaluación. Entonces, esto de diabéticos tipo 2 al momento del diagnóstico no lo tomemos tan literal. Significa que no debemos perder tiempo, no vamos a esperar 3 años a pedirle un fondo de ojo al paciente. Lo mismo que pasa con la UACR y la tasa de filtración glomerular. O sea, voy a controlar primero a mi paciente y una vez que está controladito, ya le pido su ACR. Control de fondo de ojo una vez al año, si se permite en el paciente cuya evaluación anual continua ha salido siempre negativo, o sea, no hay retinopatía, se podría hacer una flexibilización de los controles y de pronto esperar hasta 2 años para el control. Pero si sucede lo contrario, ya tengo cierto grado de retinopatía diabética, los controles deberían ser más frecuentes, ¿no? Ya no va a ser una vez al año, van a ser cada 8 meses, cada 6 meses. Habitualmente eso ya es de potestad del oftalmólogo. En el caso puntual de las mujeres con diabetes que desean gestar, la recomendación es de que se les informe acerca del riesgo de desarrollo o progresión de retinopatía diabética. El embarazo es una condición que puede hacer que la paciente con diabetes pregestacional pueda aparecer con esta complicación o si esta ya la tiene, ir progresando rápidamente. Entonces se recomienda que se haga el fondo de ojo antes del embarazo, durante el primer trimestre de gestación y dependiendo de esos 2 primeros controles, quizá un seguimiento cada 3 meses durante el embarazo y hasta un año después del parto. Obviamente dependiendo de si tiene o no tiene la retinopatía diabética para la primera evaluación. Entonces tengan en cuenta eso en gestantes con diabetes que desean embarazarse, fondo de ojo antes y durante el primer trimestre del embarazo. Al igual que en el caso de enfermedad renal diabética, ¿cuándo voy a referir a mi paciente a un oftalmólogo? Esto es un poquito más sencillo de hacer porque yo mucho no tengo que evaluar. Voy a referir a todo a un oftalmólogo que idealmente tenga experiencia en el manejo de retinopatía diabética, de pronto un retinólogo que vea muchas retinas, a todo paciente con diabetes que tenga edema macular de cualquier grado. Recuerden en la clasificación de la diapositiva anterior, una cosa es la retinopatía diabética no proliferativa y la proliferativa y otra cosa es el edema macular diabético. Si mi paciente en su reporte oftalmológico tiene edema macular diabético de cualquier grado, debo referir a oftalmo sí o sí.
Si mi paciente tiene retinopatía diabética no proliferativa, moderada o severa, tengo que referir a oftalmo. Y obviamente si tiene retinopatía diabética proliferativa de cualquier condición. ¿Cuándo voy a utilizar la fotocoagulación láser panretinial? O sea, en toda la retina. Lo que les había enseñado en las diapositivas anteriores. Esto está indicado para reducir riesgo de pérdida de visión en pacientes que tienen ya retinopatía diabética proliferativa o en algunos pacientes que tienen la no proliferativa pero severa. ¿Ya? Vamos a retroceder un poquito para la foto para explicarles cuál es el objetivo de la panfotocoagulación. Si ustedes se dan cuenta en esta foto de fondo de ojo, las principales lesiones se encuentran en la parte central. Sangrados, exudados blandos, exudados duros, microhemorragias, hemorragias más preretinianas mucho más marcadas. Entonces mi pregunta sería, doctor, ¿por qué en vez de darle tratamiento acá, o sea, usar el láser en esta zona donde están las lesiones, estamos utilizando el láser en la periferia de la retina? Si acá aparentemente no hay ninguna lesión, ¿alguien tendría una idea por qué motivo estamos utilizando láser? Bueno, estoy hablando en manada, en realidad el oftalmólogo que hace el tratamiento, ¿no? ¿Por qué motivo se utiliza el láser en la retina periférica y no en la central? Levanten la mano el que tiene una idea, que de repente ha revisado, ha leído. Ok, por ahí hay alguien. Raise hand. ¿Quién es? La lista es grande. Adelante, por favor, te escuchamos. Disculpe, doctor, ¿podría ser porque los vasos periféricos son más pequeños y se pueden ocluir con mayor facilidad? No es exactamente por eso, pero igual gracias por tu participación. La razón es la siguiente. Ustedes bien saben dentro de la fisiopatología de la diabetes que la diabetes afecta al endotelio. Entonces, nosotros tenemos debajo de la retina toda una capa de vasos sanguíneos microscópicos que es la coroides. Esa coroides es la que se encarga de irrigar a mi retina. En la retinopatía diabética, lo que sucede es lo siguiente, sobre todo en la proliferativa. ¿Por qué se llama proliferativa? Se llama proliferativa porque proliferan, valga la redundancia, vasos sanguíneos anómalos. ¿Y por qué proliferan estos vasos sanguíneos anómalos, sobre todo en la retina central? Porque la retina entra en un estado de hipoxia, justamente por la disfunción endotelial, por el compromiso de la coroides. Al entrar en ese compromiso hipóxico, se liberan factores de crecimiento vascular, el VEGF1, VEGF2, se liberan estos factores. Y estos factores lo que van a hacer es producir proliferación de vasos sanguíneos anómalos. Lamentablemente, estos vasos sanguíneos anómalos que buscan teóricamente mantener la oxigenación de la retina central, terminan siendo vasos sanguíneos de una pared muy débil y esta se revienta, se rompe y sangra. Entonces, ¿qué cosa es lo que yo hago al hacer la panfotocoagulación periférica? Lo que yo estoy haciendo es destruir, entre comillas, la retina periférica para que la vascularidad, para que la oxigenación se concentre en mi retina central y proteja la mácula, que es mi visión de colores y mi visión fina. Probablemente con esto que acabo de hacer, mi visión nocturna decaiga, porque se van a comprometer los bastones. Pero los conos que se encargan de la visión de colores y de la visión fina que se encuentran en la mácula, se van a conservar. O sea, esa es la razón de la panfotocoagulación periférica en el paciente que está recibiendo este tipo de tratamiento. O sea, no usamos la fotocoagulación en la zona central porque destruiríamos la visión fina. Lo hacemos en la retina periférica para conservar la mayor oxigenación posible en esta región central y no se produzcan estos factores de crecimiento vascular inapropiadamente y produzcan estos vasos sanguíneos anómalos. ¿Ah? Entonces, ese es el motivo. Pasamos rápidamente a lo siguiente. Estábamos por acá. Aquí. El otro pilar del tratamiento de la retinopatía diabética son las inyecciones intravítreas
del antifactor de crecimiento endotelial vascular, que es justamente lo que les comentaba hace un momento, que está indicado como tratamiento de primera línea en el paciente con edema macular diabético. Todo paciente con edema macular diabético de cualquier grado, sobre todo el que afecta el centro de la fóvea y afecta la agudeza visual, debería recibir estas inyecciones intravítreas de estos factores de estos antifactor de crecimiento endotelial vascular. Y aquí les he listado los más importantes. De todos estos, los 4 últimos tienen indicación para edema macular diabético. Y de estos 4 últimos, los que están resaltados en amarillo son los que están aprobados por la FDA para su uso en edema macular diabético y retinopatía diabética. El ranibizumab y el aflibercept. Sin embargo, en nuestra realidad, por ejemplo, en el Hospital Hipólito Unanue, salvo la situación haya cambiado, los oftalmólogos han estado utilizando bevacizumab, nombre comercial Avastin. El Avastin es un antiangiogénico que se utiliza, por ejemplo, en el cáncer de colon, pero pequeñas dosis funcionan justamente con un antifactor de crecimiento endotelial vascular y se ha visto su utilidad en el edema macular diabético, pero lamentablemente no se han hecho estudios en función a ello y por eso es que no tiene aprobación para su uso en retinopatía diabética. Solo se utiliza, digamos, en formato off-label, ¿no? Fuera de la etiqueta, no tiene la indicación como tal, pero los demás sí. La fotocoagulación entonces focal en cuadrícula, macular y las inyecciones de corticosteroides también pueden ser tratamientos alternativos en el edema macular diabético persistente, en el cual la terapia anterior no ha funcionado correctamente. Fallan los antiangiogénicos, podría utilizar fotocoagulación también e inyecciones intravítreas con corticosteroides. La retinopatía diabética no es una contraindicación para cardioprotección por aspirina en el caso de que el paciente tenga esta indicación. De pronto es un paciente que ya se infartó y necesitamos, digamos, darle cardioprotección, no porque tiene retinopatía diabética con sangrado, quiere decir que no le podemos dar aspirina, no hay problema, se le puede dar. Muy bien. Hasta este punto, preguntas sobre retinopatía diabética, inquietudes, dudas. En realidad la retinopatía diabética no la van a manejar ustedes, tampoco la manejamos nosotros como endocrinólogos, pero tenemos la obligación de saber cómo tamizar, cuándo lo voy a enviar al oftalmólogo para que le haga su fondo de ojo, cuándo no es conveniente llevar al oftalmólogo, mandar al oftalmólogo. Entonces son cosas que ustedes tienen que saber. De pronto estos tratamientos, ustedes no van a hacer la fotocoagulación a menos que sean oftalmólogos, no van a inyectarle nada en el ojo al paciente, pero sí deben saber cuándo referir y cada cuánto tiempo lo tienen que hacer. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Muy bien. Todo claro, doctor. Vamos, listo, gracias. Vamos a pasar entonces a la última parte de esta presentación. No desfallezcan. Yo creo que esto debería ser en 3 clases, ¿ya? Una de retinopatía, una de enfermedad renal diabética y otra de neuropatía. Pero bueno, así está el silado. Neuropatía. Con respecto a la neuropatía diabética, algunos alcances importantes, es la complicación diabética más frecuente y precoz de la diabetes. Se calcula que aproximadamente 1 de cada 2 diabéticos tipo 2 ya tiene cierto grado de neuropatía en el momento del diagnóstico. Es una cosa súper frecuente. De pronto, si hacemos la búsqueda, quizá más de ese 50% tenga algún grado de neuropatía. De repente están asintomáticos, pero ya tienen algún grado. Esta se caracteriza por tener una manifestación clínica con desórdenes heterogéneos distintos. Y muchas veces esto hace que sea a veces complicado el diagnóstico porque tiene diferentes formas de presentación. Desde el punto de vista fisiopatológico, las células de Schwann van a actuar acumulando sorbitol por el exceso de hiperglucemia a través de una de las vías bioquímicas que es la vía del poliol. Esto va a afectar la microvasculatura de los nervios periféricos. Recuerden, todo lo que son complicaciones microvasculares van a afectar y van a producir disfunción endotelial. En el caso de la retina ya vimos qué zona es la que se compromete y en el caso, por ejemplo, de los nervios periféricos, la zona que se va a comprometer es la irrigación del nervio. Recuerden que los vasos sanguíneos se alimentan vascularmente con la vasa vasorum, pues los nervios también se alimentan con la vasa nervorum. O sea, son microvasos que van a encargarse de la irrigación de estos nervios.
Esos son el blanco en la fisiopatología de la neuropatía diabética, porque ahí se produce el estrés oxidativo. Podría repetir. ¿Qué parte, Renzo, tengo que repetir? Discúlpame, antes de pasar. Cerca de la microvasculatura, doctor. ¿Cuál? ¿La microvasculatura de los nervios, lo que estamos hablando ahorita? Sí, es que Ya, no había escuchado. ya. Nuevamente, entonces, para que quede claro. Recuerden ustedes que los vasos sanguíneos por histología, también, a pesar de llevar la sangre, necesitan que sus paredes, tanto de las arterias, o de las venas, del endotelio, estén también irrigadas. Entonces requieren justamente de vasos sanguíneos para irrigar esas paredes. Eso en el tema vascular es la vasa vasorum, pero en el tema de los nervios periféricos se llama vasa nervorum. Son microvasos sanguíneos que se van a encargar de irrigar las paredes de los nervios y nutrirlos justamente con nutrientes, valga la redundancia, oxígeno, nutrientes. Esos vasos sanguíneos de la vasa nervorum son los que se comprometen en la neuropatía diabética. Por eso es que la neuropatía diabética es otra complicación microvascular, microangiopática. Entonces, dentro de estos vasos sanguíneos va a haber estrés oxidativo. Ese estrés oxidativo va destruyendo progresivamente la capacidad de conducción nerviosa y produciendo las manifestaciones clínicas clásicas de la neuropatía diabética. Aquí tenemos en resumen, digamos, lo que sucede en el estrés oxidativo. La hiperglucemia condiciona oxidación de la glucosa, de los lípidos, favorece el estrés oxidativo, favorece el estrés mitocondrial, hay formación de productos de glicosilación avanzada y finalmente este estrés oxidativo va a producir daño endotelial, disfunción vascular y las complicaciones propias de la diabetes. Desde el punto de vista de anatomía patológica, solo a manera de cultura, va a haber desmielinización de esos nervios, degeneración axonal, hiperplasia, hipertrofia de las células de Schwann, edema endoneuronal, que es un poquito más raro, pero que también puede presentarse. Y a nivel del sistema nervioso autónomo vamos a encontrar afectación de los ganglios simpáticos y parasimpáticos sobre todo, ¿no? Disminución de la ansiedad de las fibras nerviosas, desmielinización segmentaria, todos los elementos que se van a presentar por el estrés oxidativo acumulado a nivel de estos nervios. Entonces, si yo cortara un nervio, voy a ver estas características. Este es un corte transversal de un nervio. Acá tengo las fibras gruesas, tengo fibras delgadas, pero vamos a ver la diferencia en un nervio con neuropatía diabética. Si se dan cuenta, se han perdido varias de las fibras delgadas, muy pocas fibras gruesas. Este es un nervio que está comprometido justamente por el daño producido por la neuropatía diabética. ¿Cómo clasificamos neuropatía diabética? Nos pasamos toda la tarde hablando de eso. En realidad hay diferentes tipos de clasificación. Estas van a depender de cómo yo quiero clasificar la enfermedad. Por ejemplo, aquí en la primera parte vemos una clasificación de rápidamente reversible, ¿no? La neuropatía de la hiperglucemia y la neuropatía de la prediabetes, que puede presentarse y que cuando yo corrijo la hiperglucemia desaparecen los síntomas. Por eso se llama rápidamente reversible. De estas, de pronto la que me interesa más es la polineuropatía simétrica sensitivo-motora distal. Esta de aquí es la presentación más frecuente de la neuropatía diabética. Se caracteriza por presentarse en forma de guante o de calcetín, ¿no? Las molestias se circunscriben a eso, al tercio medio, al tercio inferior de miembros inferiores y al tercio externo de miembros superiores. Por eso se dice en guante o en calcetín. También puede presentarse una neuropatía focal y multifocal. A veces no se comprometen nervios periféricos, sino pares craneales. El paciente diabético debuta con una parálisis de Bell's, pero al final es una neuropatía diabética, pero ha comprometido un par craneal. Puede presentarse comprometiendo todo un plexo, una radiculopatía, o a nivel netamente muscular, produciendo una reducción de la densidad y del volumen del músculo, que se conoce como la miotrofia diabética. Y también puede presentarse una neuropatía inflamatoria desmielinizante crónica que se parece al Guillain-Barré. Entonces, va a depender mucho de la manifestación, cuáles son los nervios comprometidos para que se presente la clínica en el paciente. Pero como les comentaba, lo más frecuente va a ser la neuropatía periférica simétrica distal. Esta se va a caracterizar por disestesias y parestesias a predominio vespertino nocturno. El diagnóstico es eminentemente clínico.
¿Qué cosas son las parestesias? Alteraciones en la sensibilidad. Hormigueo, sensación de adormecimiento, como que la piel no la siento correctamente, o sea, cambios en la sensibilidad. Mientras que las disestesias van a ser un trastorno doloroso. Hincones, ardor, quemazón, punzadas, como hielo, etcétera. ¿Ya? Entonces, eso es lo clásico. El paciente llega a la consulta, doctor, tengo calambres en las piernas. ¿A qué hora te molestan más esos calambres? En la noche no me dejan dormir, pero durante el día estoy bien. Eso es lo clásico de la neuropatía diabética periférica. Aquí también, como les comentaba, mononeuropatías cuando ya comprometen un bar craneal, cuando comprometen netamente un plexo en particular, que ya son diagnósticos un poquito más difíciles de hacer, que a veces no les hacemos caso. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a la polineuropatía periférica, pero puede suceder que se presenten este tipo de condiciones también. Todas las diferentes condiciones que pueden suceder, diferentes tipos de neuropatía, y vamos a concentrarnos aquí en la neuropatía autonómica. La neuropatía autonómica es una condición bastante difícil de diagnosticar porque no siempre se sospecha de la misma. Va a afectar diferentes tipos de sistema en función justamente del compromiso nervioso a nivel de esos sistemas, valga la redundancia. Tenemos acá entonces, por ejemplo, a nivel cardiovascular, que el paciente puede presentar hipotensión ortostática. Es ese paciente que se sincopea, se levantó de la cama al piso, llegó por emergencia desmayado. Puede haber un paciente con taquicardia sinusal de reposo. Le hago estudios de función tiroidea, tiroides funcionando correctamente, pero resulta que el paciente está durmiendo y está en taquicardia. Esa taquicardia sinusal de reposo me está hablando de un compromiso de qué? Del nodo sinusal, del sistema eléctrico autónomo del corazón, que también se puede comprometer en la neuropatía diabética de tipo autonómica. El infarto de miocardio silente y la muerte súbita. Recuerden ustedes que se habla de que el paciente diabético puede infartarse y no darse cuenta que se está infartando, porque el reflejo doloroso que debería sentir se pierde por la neuropatía. Desde el punto de vista gastrointestinal, vamos a tener la gastroparesia diabética. Cuando hay un retardo en la evacuación gástrica, vamos a tener sensación de llenura, tendencia a la náusea, al vómito, y puede haber lo contrario, la enteropatía diabética, donde hay una diarrea crónica, intermitente, que nunca se puede controlar. Y problemas de constipación, estreñimiento en ese mismo sentido. Desde el punto de vista genitourinario, vamos a encontrar principalmente disfunción eréctil más notoria en el varón, problemas de vejiga neurogénica con retención urinaria, infecciones urinarias a repetición. O sea, es un gran problema para el paciente con diabetes, afecta de manera muy importante su calidad de vida cuando el trastorno autonómico es a nivel genitourinario. Y a otras cosas, alteraciones como retardo en la reacción pupilar, la anhidrosis, hay zonas de la piel que son extremadamente resecas. La neuropatía diabética tiende a resecar mucho la piel del paciente con diabetes. ¿Por qué? Porque recuerden que las glándulas sudoríparas tienen inervación autonómica. Entonces, esta se afecta y no hay una sudoración, un mecanismo de sudoración apropiado para el paciente. Intolerancia al calor, afectación de la sudoración gustatoria facial. El paciente empieza a comer y de pronto empieza a sudar cada vez que come. Muy bien. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de neuropatía diabética? La recomendación es síntomas y signos típicos, lo que les comentaba hace un momento, y la afectación de los umbrales de sensibilidad distal y simétrica. Ahí tenemos lo más importante, que es la táctil, la térmica, la vibratoria y la dolorosa, en calcetín o en guante. Ahora, ¿cómo yo hago? ¿Qué pruebas clínicas voy a utilizar para evaluar esta neuropatía diabética periférica? Pues voy a evaluar función de fibras delgadas. Para eso utilizo la sensación del pinchazo. ¿Con qué? Con la punta de alfiler. Voy a utilizar también el tema de medición de temperatura. O sea, temperatura y pinchazo me sirven a mí para valorar fibras delgadas en el paciente. Y para evaluación de fibras gruesas voy a utilizar reflejos de las extremidades inferiores, sobre todo el reflejo aquiliano y el reflejo popliteo, perdón, el reflejo rotuliano, y la percepción de vibraciones, que voy a utilizar el diapasón de 128 Hz y el monofilamento de 10 G. Todos estos elementos me sirven para valorar fibras gruesas. Y para valorar sensación protectora, necesariamente el monofilamento de 10 G.
¿Por qué me interesa evaluar ese tercer punto? Porque esa sensación protectora es la que a mí me permite protegerme de las lesiones. Cuando ustedes están caminando de repente descalzos por la playa y pisaron un muy, pisaron un pedacito de concha y se cortan o les duele, inmediatamente van a retirar el pie, se van a dar cuenta que tienen una lesión. En el paciente con diabetes, esta sensación protectora se pierde. Entonces va a pasar que el paciente diabético puede pisar vidrio, puede pisar cosas inapropiadas y no lo va a sentir. Y es el principio del fin en el desarrollo de un pie diabético neuropático. Por eso es muy importante esta evaluación con el monofilamento de 10G. Y tenemos diferentes escalas y puntajes de diferentes grupos médicos. En este caso les traigo el de Michigan, donde se evalúa en función a puntaje el reflejo aquiliano, la apariencia del pie, la percepción de la vibración y se va dando un puntaje, ¿no? Y la probabilidad de neuropatía es alta si el puntaje es de más de 2 sobre esos 8 puntos de total diagnóstico. Acá tenemos el examen mucho más grande, donde hablan de más aspectos en particular, que también eso no se lo tienen que aprender de memoria, son unas plantillas que existen para que yo pueda hacer correctamente mi evaluación con el monofilamento, con el diapasón, con el alfiler, etc. Recomendaciones entonces, ¿qué nos dice ADA? Todo paciente con diabetes tiene que ser tamizado para neuropatía diabética periférica, pero también autonómica al inicio del diagnóstico en diabetes tipo 2 y luego de 5 años del diagnóstico en diabetes tipo 1 y anualmente. Entonces ya sabemos que en las 3 complicaciones microvasculares, diabéticos tipo 1, 5 años después del diagnóstico, diabéticos tipo 2 al momento del diagnóstico. Para la neuropatía autonómica, puntualmente en la anamnesis es importante preguntarle al paciente sobre mareo ortostático. El paciente se levanta y se marea, si ha tenido desmayos, si se llena muy rápidamente con los alimentos, si hay dificultades en la erección en el caso del varón, si suda por pedazos, suda por parches, solamente sudo de mi cuello para arriba, solamente sudo en mi axila derecha, la axila izquierda no suda, ese tipo de cosas, piel seca, piel agrietada. Y los signos de neuropatía autonómica van a incluir justamente la hipotensión ortostática, la taquicardia de reposo, la sequedad de la piel, que es importante, y el agrietamiento de esta piel. Esto sí es opinión de expertos, pero son elementos clínicos que nos pueden ayudar a enfocar correctamente el diagnóstico. ¿Cómo voy a evaluar la polineuropatía? Voy a evaluar justamente haciendo una historia clínica. En ningún lado de las recomendaciones ustedes van a encontrar el uso de la electromiografía. No se usa electromiografía para el diagnóstico de neuropatía diabética. El diagnóstico de neuropatía diabética es eminentemente clínico. Pregunto y examino. Es suficiente para hacer diagnóstico. El examen de temperatura me va a ayudar, la punción con alfiler para fibras delgadas, como les comentaba hace un momento, y la sensibilidad vibratoria con el diapasón de 128 Hz para fibras gruesas. Todos los pacientes, sin excepción, tienen que tener una evaluación al menos una vez al año con el monofilamento de 10G para identificar pies en riesgo de ulceración y amputación, porque recuerden que el monofilamento me evalúa sensibilidad protectora, sensación protectora de la piel. Lo que les comentaba hace un momento. Muy bien, tratamiento. ¿Cómo voy a tratar a mi paciente? Igual que en los casos anteriores, un buen control de la glucosa va a retrasar la progresión de la neuropatía diabética en diabéticos tipo 1 y en diabéticos tipo 2. Y el control de la presión arterial y de los lípidos que ha sido agregado en los últimos 3 años. Antes no había este acápite, lo han traído recién en realidad, que teniendo un buen control de la presión y los lípidos también puede retrasar de alguna manera la progresión de la neuropatía diabética. Tratamos pacientes para reducir dolor relacionado a neuropatía diabética, mejorar calidad de vida. ¿Qué medicamentos voy a utilizar para el tratamiento de la neuropatía diabética periférica? Tenemos anticonvulsivantes como la pregabalina y la gabapentina, tenemos antidepresivos como la duloxetina y la amitriptilina, y tenemos bloqueadores de los canales de sodio como la carbamazepina, que están recomendados como terapia farmacológica de primera elección en pacientes con dolor neuropático. Ojo, dolor, no parestesias. O sea, el paciente tendría que tener solo disestesias para poder beneficiarse de estos tratamientos. Las parestesias no responden muy bien a estos fármacos. Entonces pasamos a la siguiente parte de la división del tratamiento de la neuropatía periférica.
Para tratar neuropatía periférica tenemos que entender dos componentes. Hay un tratamiento sintomático usando los medicamentos que les acabo de comentar, pregabalina, gabapentina, carbamazepina, antidepresivos. Puede llegarse al uso de opioides como el tramadol, como el tapentadol, pero son tratamientos de segunda, tercera línea por el riesgo de ¿qué? Por el riesgo de adicción y de que el paciente requiera cada vez mayor dosis para mantener un buen control del dolor. Este tratamiento está netamente dirigido al manejo del dolor neuropático. Por ejemplo, ustedes van a tener en sus serums gabapentina. La gabapentina viene en presentación de 300 miligramos, de 400 miligramos y de 600 miligramos. 300 miligramos es la presentación más frecuente en el SISI, en el Seguro Social. ¿Cómo empiezo a darle gabapentina a mi paciente? Arranco con una tabletita en la noche. Al día siguiente, una tableta en la mañana y en la noche. Y a partir del tercer día en adelante, una tableta mañana, tarde y noche, cada 8 horas. La dosis mínima efectiva terapéutica para control del dolor neuropático con gabapentina son 900 miligramos al día. O sea, tengo que darle sí o sí 3 tabletas de gabapentina a mi paciente. A menos que tenga enfermedad renal con compromiso de filtrado glomerular, donde sí se tiene que hacer una titulación como en la gran mayoría de medicamentos. Pero si no tiene esa condición, voy a usar gabapentina a la dosis que les he comentado. Hay colegas que le dan una tabletita en la noche y se quedan así forever. Eso es placebo. No tiene en realidad efecto terapéutico. El efecto terapéutico es con 3 tabletas de 300 miligramos, o sea, 900 miligramos al día. Y puedo titular la dosis hasta 3.600 miligramos al día. Tiene techo alto la gabapentina. El tema es buscar un equilibrio entre el efecto terapéutico y la tolerancia del paciente, porque la gabapentina puede producir mareos y a veces el paciente no tolera dosis más altas. Otra presentación es la pregabalina. La pregabalina viene de 75 miligramos, viene de 150 y viene de 300 miligramos. Igual la recomendación, 75 miligramos mañana y noche, 2 veces al día, y se va titulando, al igual que en el caso de gabapentina, en función a la respuesta terapéutica. Experiencia con carbamazepina no solemos utilizar mucho, los neurólogos la suelen usar más en combinación. Podemos usar antidepresivos, la amitriptilina que viene en presentación de 25 miligramos, se empieza con 12.5 una vez al día en la noche y se puede ir titulando hasta 50 miligramos al día. La duloxetina viene en presentación de 30 y 60 miligramos al día. Podemos empezar 30 miligramos al día en la noche por una semana, una vez al día, y a partir de la segunda semana se titula a 60 miligramos al día en adelante. El tramadol depende un poco de las características del dolor del paciente. Arrancamos con 50 miligramos condicional y se va aumentando la frecuencia en función de la necesidad del paciente. Todos estos tratamientos manejan dolor. Ahora vamos al tratamiento patogénico. ¿Cuál es la diferencia de este tratamiento? Que este tratamiento es un tratamiento que va sobre la fisiopatología de la neuropatía diabética. Aquí tenemos el ácido alfa lipoico, conocido como ácido tióctico, que viene en presentación de 600 miligramos. Este es un antioxidante endoneuronal. Bloquea el estrés oxidativo producto justamente de la acumulación en la vía del poliol a nivel del nervio y de esa manera bloquea el daño en el nervio propiamente dicho. Entonces es un tratamiento que va sobre el origen del problema. Por lo tanto, es un buen tratamiento no solamente para el dolor, sino también para las molestias de la sensibilidad. Si yo tengo un paciente que tiene neuropatía diabética eminentemente con compromiso parestésico, preferiría utilizar ácido alfa-lipoico que utilizar gabapentina. Voy a tener una mejor respuesta. El otro componente patogénico que puedo utilizar es la benfotiamina, que es una vitamina B1 de acción prolongada, que es, a diferencia de la convencional tiamina, esta benfotiamina es liposoluble, por lo tanto dura mucho más tiempo en el cuerpo. ¿Cuál es, digamos, el sustento de utilizar benfotiamina en pacientes con diabetes para tratamiento de neuropatía? Y es que esta benfotiamina actúa sobre una vía distinta del estrés oxidativo. Al actuar sobre vías distintas al del ácido alfa-lipoico, terminan siendo tratamientos complementarios. ¿Y cómo así debo suplementar con benfotiamina a mi paciente?
Porque se ha calculado que aproximadamente un 60-75% de vitamina B1 se pierde por la orina del paciente diabético. O sea, tiene una deficiencia intrínseca de vitamina B1 el paciente con diabetes. Entonces, recuperar, corregir estas reservas de vitamina B1 con una tiamina liposoluble, en este caso la benfotiamina, permite mantener en mejor condición al paciente y bloquear las otras vías del estrés oxidativo que afectan en el desarrollo de la neuropatía diabética. Y para la neuropatía autonómica en realidad no hay muchas cosas por hacer, son tratamientos más paliativos. Por ejemplo, si mi paciente tiene hipotensión ortostática, ¿qué tengo que evitar? Los cambios bruscos de posición, tengo que evitar de pronto también utilizar medias compresivas, fármacos que retengan sodio como la fluorohidrocortisona. Si mi paciente tiene gastroparesia diabética, voy a usar metoclopramida, domperidona, un proquinético, ¿no? Levosulpirida, para que se mueva mucho más ese estómago, ese intestino y no tenga este problema del reflujo. Si tengo enteropatía diabética, voy a usar medicamentos como antidiarreicos. Aquí también funciona muy bien, por ejemplo, el subsalicilato de bismuto para evitar las diarreas. Va bien, es astringente. Si tengo vejiga neurogénica, voy a tener que tener probablemente entrenamiento vesical, autocateterismo vesical intermitente. Si hay tratamiento de la infección urinaria, tratar la infección urinaria. Si hay disfunción sexual, voy a utilizar fármacos como los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, el sildenafilo, el tadalafilo, el famoso Viagra, el Cialis, ¿no? Voy a utilizar de repente fármacos transuretrales en situaciones mucho más severas como el alprostadil, fármacos de aplicación intracavernosa, ¿no? Y las prótesis penianas en el peor de los casos. Más, creo que ahí terminamos. Sí, terminamos. Ahí están mis redes sociales, ahí están LinkedIn, Instagram, de Facebook. Aumenten mis métricas, compartan mi contenido, háganme viral. Tengo 2 hijas que mantener, familia. Apóyeme, Chorri. Muy bien, chicos. Preguntas, inquietudes, dudas. Yo sé que ha sido súper largo, pero es lo más corto que podemos hacer dentro del tipo de tema. Preguntas, inquietudes, dudas. Muy Doctor, bien, una creo. consulta. Sí, dime. Perdón. No me quedó muy claro cuál es la diferencia entre la neuropatía autonómica y la neuropatía periférica. ¿Me podría repetir, por favor, cuál es la principal, por lo menos? Claro. La neuropatía autonómica, recuerden ustedes que el compromiso es el del sistema simpático y parasimpático. O sea, vamos a ver el compromiso a nivel de los ganglios, esos ganglios que se encuentran a la salida de los nervios de la médula espinal, que son como pequeñas comisarías de nervios. Esos son los ganglios que se comprometen. En la neuropatía periférica, la clásica, el compromiso es en los nervios distales, los que llegan a la inervación en los dedos, en las zonas interdigitales. Ese es el compromiso principal. O sea, es un tema de posición. El problema con el compromiso de los ganglios parasimpáticos, los postsinápticos, es que el sistema autonómico no afecta a una zona puntual, sino afecta a todo un sistema. Por eso es que ahí hablamos de compromiso del sistema digestivo, hablamos de compromiso del sistema cardiovascular, hablamos de compromiso del sistema genitourinario. No hablo solamente, digamos, se comprometió el testículo, se comprometió solo el estómago, es todo el sistema el que se compromete. Y por eso es mucho más aparatoso y más complicado de manejar. Ya no depende muchas veces de nosotros como médicos que tratan diabetes, sino depende del cardiólogo, depende del gastroenterólogo, depende del urólogo para corregir o manejar ese tipo de complicaciones. ¿Sí quedó claro? Doctor, ¿y en la parte clínica habría alguna diferencia? Más que todo la ubicación, me imagino, ¿verdad? Claro, porque cuando hablamos, como te digo, de la neuropatía periférica, estamos hablando de que el compromiso suele ser un sector del cuerpo, anatómicamente hablando, ¿no? Si es una neuropatía periférica, por ejemplo, que la clásica es la simétrica distal, el compromiso es de miembros inferiores. Pero también podría haber una radiculopatía, donde el plexo braquial está comprometido y solamente le duele del hombro hacia la mano izquierda y el resto del cuerpo no le molesta. Esa es una neuropatía, por ejemplo, localizada. En el caso, por ejemplo, de una neuropatía de par craneal, que tampoco es autonómica, es el nervio, el facial, el sexto par craneal el que se compromete, entonces hace una parálisis facial periférica. Mientras que en el caso de la neuropatía autonómica ya es todo un sistema el que se compromete, ya no es una localización anatómica per se.
¿Sí? Espero que haya quedado claro. ¿Alguna pregunta adicional, duda, inquietud final? Gracias, doctor. Muy buena clase. Gracias a ustedes por quedarse, porque he visto que hay 66 nada más se aburrieron, se fueron. Muy bien, chicos. Gracias entonces. Hasta una próxima oportunidad. Damos por concluida la clase. Muy bien. No se olviden de seguirme en redes sociales. Aumenten mis métricas.